¿Plumas de quién? De cuervo. De cuervo, dicen por ahí. De águila. Sí, señor, las plumas de un águila. Muy bien, pues acertó nuestra hermana. Así que hemos abierto un poco más el panorama. ¿Os dais cuenta que siempre nos ocurre igual? Cuando nos aproximamos demasiado, estamos demasiado pegados a un cuadro. ¿Sabéis? Cuando uno visita ciertos museos y le dicen: mire, esta pintura usted tiene que mirarla de lejos para poderla entender. Y uno tiene la tendencia a ir y pegarse al cuadro, ¿no? Y uno no encuentra la definición. Pero hubo pintores que eran impresionistas y daban pinceladas, y había hay de hecho que ir a ver un poco desde otra perspectiva para poder entender, si no es difícil comprender. Bueno, hoy estamos en el tema cuarto. Ya hemos visto el primer tema que vimos el sábado en la mañana: recibiréis poder. Por la tarde vimos el tema del primer poderoso de la tierra. Ayer estuvimos viendo a la casa de su Dios. Hoy nos metemos un poco más en profundidad, pero hay un Dios en el cielo. Bien, este es el tema. Este es el título que viene tomado de las palabras que Daniel le dirige al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor había desafiado a Dios y, bueno, lo iba a suceder en el devenir de la historia hasta el fin de los tiempos, lo que sería mostrado por un profeta de Dios. La revelación, hermanos, solo es patrimonio del Dios verdadero. Creo que tenemos que ajustarlo un poquito más, porque si no, no vais a leer todo el texto. Dios nos revela la verdad y nos anuncia lo por venir desde el principio, y lo hace a través de los profetas por medio de la inspiración divina. Este es un primer principio que tenemos que entender. La visión profética no es algo que emana de la mente del profeta. Nostradamus es conocido como un profeta, ¿verdad? Y hay tantos que son reconocidos como profetas, pero les viene de la mente humana. No, el verdadero profeta de Dios lo es por inspiración divina. Y así nos encontramos que solo un hombre inspirado por Dios podría revelar los misterios al rey, y podía hacerlo con autoridad. Y aquel era Daniel. Y Daniel le dice al rey Nabucodonosor: mira, el misterio que tú demandas, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Y dice: pero hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Él ha hecho saber lo que ha de acontecer en los postreros días. A mí me fue revelado este misterio, dice Daniel, no porque en mí haya sabiduría más que en otras personas. No es esa la cuestión, sino para que yo le notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y es importante que entendamos que el espíritu de profecía no es dado para vanidad del que puede tener cierta luz, sino para que las personas que escuchan puedan ser acercadas, llevadas a los pies de la cruz, puedan ser llevadas a Jesús. Si la profecía lo único que se va a encargar es de revelarme el futuro, no es profecía. La profecía tiene que ser capaz
de revelarle a Cristo y el ministerio de Cristo. Por esta razón comienza a describirle el sueño a Nabucodonosor. Ese sueño que Nabucodonosor ni siquiera se acordó. Así que ahora tenía que, por una parte, revelar el sueño y por otra parte tenía, además, que saber lo que el rey había soñado. Y le dice: tú viste una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba de pie ante ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas de hierro. Y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Y ahí estaba una gran estatua. Y le dice: mira, esa cabeza de oro es Babilonia. Esa cabeza de oro es tu imperio. ¡Wow! Pagado en sí mismo Nabucodonosor, ¿os imagináis? Bueno, yo soy el más poderoso de la tierra. Bien, las cosas van bien, debió pensar Nabucodonosor. Entonces, mientras yo esté en la cabeza, aquí no hay ningún problema. El pecho y los brazos habían de ser un imperio que le iba a suceder. O sea, iba a ser destronado. Y ayer vimos que las consecuencias del pecado de Nabucodonosor fueron que vino detrás un imperio, el imperio medo-persa. Un imperio que caminó con una astucia tremenda. La manera en la que le robó el imperio a Babilonia fue tremenda. Imaginad, la ciudad más segura de la historia de aquella época es tomada desviando el cauce del río, y por el cauce del río se introdujeron los medo-persas y allá tomaron el imperio de Babilonia. Aquí ya no le empezaron a gustar las cosas a Nabucodonosor. Esto de que hubiera detrás de él un imperio, el pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. Daniel 8 nos va a reflejar que efectivamente este imperio, este segundo imperio que sucede a Babilonia, es el imperio Medo-Persa. Podéis verlo, ¿eh? El vientre y los muslos de bronce iban a corresponder a un tercer reino, Grecia. Y diréis: ¿y por qué esos imperios? Si habían otros imperios alrededor en la misma época, ¿por qué se establece esa secuencia? Bueno, esa secuencia la tendremos que ir descubriendo todos los días, así que tendréis que seguir viniendo. Señor, lo siento, pero no os lo voy a poder revelar todo hoy. Así que mañana iremos viendo más luz, ¿eh? Y las piernas de hierro era Roma, el cuarto reino. Y los pies de hierro y de barro iban a suponer la Europa dividida. Claro, esto nos cuesta comprender, ¿verdad? Como una Europa dividida. Estamos en la Comunidad Económica Europea, sí, pero resulta que yo quiero pagar en euros aquí en Suecia y no puedo. Tengo que pagar en coronas. Y resulta que yo quiero pagar en Inglaterra, quiero pagar en euros, pero tengo que pagar en libras esterlinas. Y resulta que a mí me encantaría poder pasar Suiza sin tener que enseñar mi pasaporte. Y en Suiza tengo que enseñar mi pasaporte porque Suiza no pertenece a la Comunidad Económica Europea. Y desde tiempos de los reyes intentan hacer alianzas humanas, pero por más que lo intentan, estos reinos que vienen de un imperio que se divide en 10, no lo consiguen. Y por más que intentamos la unidad, por más que intentamos ser compactos como el hierro, no lo logramos. Y se intenta con alianzas humanas, con casamientos de unos reyes y de otros reyes, y se hace un esfuerzo y otro esfuerzo, y ahora parece que ya todo venía a estar ya estable.
el euro se convierte en una moneda fuerte y ahora todos los países que estamos metidos en el euro estamos asustados porque nuestras economías se desmoronan. Y es que proféticamente ya estaba anunciado, Europa no se podrá unir. Lo van a intentar. Lo intentó Hitler, lo intentó Mussolini, lo intentaron tantos otros, Napoleón Bonaparte. Hubo tantos que lo intentaron. Pero no se conseguirá. Porque, como dice en la profecía, el hierro y el barro no se podrán unir. ¿Cómo Daniel fue capaz de ver con tantísima anticipación un hecho que iba a ser tan real? Bien, Daniel 2 años más tarde va a tener, unos años más tarde, no 2 años, unos años más tarde, va a tener en el primer año de Belsasar, que es hijo descendiente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, va a tener un sueño. Fijaos el sueño que tiene ahora. Vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Bueno, quizás tendríamos que centrarnos un poco en qué significa la simbología bíblica. La profecía siempre se nos presenta a través de símbolos, pero no por marearnos la cabeza. No es esta la cuestión. Se presenta a través de símbolos para que investiguemos, para que profundicemos, pero no para que los interpretemos, no para que digamos, bueno, pues donde pone el gran mar es la humanidad agitada. Bueno, esto lo tendremos que de alguna manera corroborar bíblicamente, pero resulta que Apocalipsis me indica que hay un gran mar, que es la gente, que significa las gentes. Bien, los vientos van a simbolizar las guerras, así nos lo va a decir la profecía. Las bestias, las cabezas y los cuernos van a simbolizar reinos. Así que cuando nosotros en la profecía veamos mar, estamos viendo gentes. Cuando en la profecía vemos vientos, estamos viendo guerras. Y cuando en la profecía estamos viendo bestias, cabezas y cuernos, estamos viendo reinos. Lo vamos a ir viendo. Pero así partimos ya de una primera base para que vayamos entendiendo cuando vayamos leyendo un poco más. Bien, dice, estas 4 grandes bestias, ¿qué decíamos que eran las bestias? Reinos. Muy bien, así que podríamos leer estos 4 grandes reinos, ¿verdad? Y nos lo va a describir. Dice, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Vale, así que aquí tenemos un dato muy importante. Bien, así que tenemos un sueño que tiene Nabucodonosor, que son 4 reinos que se suceden, y ahora Daniel tiene un sueño que también son 4 reyes que se suceden. Nabucodonosor lo ve en una estatua humana, en una esfinge de hombre, y Daniel lo ve en animales. Vamos a ver este contraste tan interesante. Dice Daniel que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Así que la cabeza que vemos en Daniel 2 en el sueño de Nabucodonosor equivale al león que ve Daniel en su sueño. Y diréis, ¿pero y esto por qué? Mañana vais a entenderlo perfectamente bien, pero mañana hay que venir. Como no vengáis mañana, os vais a perder la parte más interesante, porque hoy os voy a dejar en el filo de revelaros todas las explicaciones, así que hoy simplemente vamos a ir viendo algunos detalles. La segunda, dice, era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Muy bien, así que el pecho y los brazos de plata corresponden al oso. Y decíamos que era el imperio medo-persa, ¿de acuerdo? Así que el imperio que sucede a Babilonia, que era la cabeza de oro, y ¿cuál era el otro animal? ¿Os acordáis?
Un león con alas, con alas de águila. ¿Por qué un león con alas de águila? Bueno, las alas de águila le daban la capacidad de ser como el águila es la reina del aire y el león es el rey de la tierra. Era el que tenía el poder, supuestamente, se daba a sí mismo poder venido desde el cielo para imponerlo en la tierra. O sea, se daba a sí mismo la autoridad que tenía potestad como representante de Dios. Y así el rey de Babilonia se hacía llamar el Pontifex Maximus, que luego heredaría el Imperio Romano en sus coronas, ¿de acuerdo? Así que se hacía llamar el Dios en la tierra. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y esto lo vamos a ver mañana con mucha claridad, hacía que todo el mundo le adorara. Mañana veremos que Nabucodonosor mandó hacer una estatua completa de oro para que todo el mundo le adorara, pero eso lo veremos mañana. ¿Y por qué hace esa estatua, etcétera, etcétera? Bien, dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda y tenía 4 cabezas. El leopardo era el animal más rápido y encima 4 alas, para darle todavía más velocidad, más carrerilla, Y así vemos cómo el imperio griego crece y avanza a una velocidad tremenda con su general Alejandro Magno, y cómo conquista a todo el mundo conocido a una velocidad tremenda. Y eso se deja notar también con mucha claridad en Daniel 8, para los que queráis revisar Daniel 8. Bien, aquí vemos ahora el vientre y el leopardo, ¿vale? Vemos justamente esa equivalencia en el imperio griego, el vientre y los muslos de bronce frente al leopardo con 4 cabezas. ¿Y por qué 4 cabezas? ¿Por qué tiene 4 cabezas ese leopardo? Bueno, ¿qué le pasó al imperio griego? El imperio griego se desintegró con los 4 generales que estaban al mando de Alejandro Magno y le quitaron el poder, precisamente. Y entre ellos se repartieron el imperio, y ese imperio que se repartieron llegó hasta las manos del siguiente. Vi una 4ª bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Si nosotros revisamos la historia y nosotros vemos de dónde surge Europa, nos daremos cuenta que Europa, el Imperio Romano, se desintegra en 10 grandes potencias, reinos, que nos llevan a lo que es la Europa actual. Bien, así que vemos esas piernas de hierro y esa bestia terrible, horrorosa, que además veis que tiene entre todos sus cuernos un cuerno pequeño. Veis que ahí solamente hay 7 cuernos. Y decir, pero si la bestia tenía 10 cuernos. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues resulta que mientras yo contemplaba los 10 cuernos, dice Daniel, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados los 3 primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. ¿Qué decíamos que son los cuernos? Reinos. Así que de entre esos 10 reinos surge otro poder, otro reino que va a derribar a 3 reinos anteriores. ¿Veis cómo entender la simbología nos ayuda para comprender esos simbolismos? Bien, vamos a ver las características principales
de ese cuerno pequeño, o sea, es un poder pequeño, ¿vale? Porque si estamos hablando de que el cuerno es un poder, es un reino, y pequeño, la palabra pequeño es pequeño, quiere decir que es un imperio pequeño, por lo menos geográficamente pequeño. Mañana veremos lo que pasa con ese cuerno pequeño, porque hay una mutación tremenda con ese reino tan pequeñito geográficamente y que cobra un poder bestial. Pero eso será mañana, cuando lo veremos. Por otra parte, proviene después del fraccionamiento de Roma, porque decimos que está saliendo, quebrando 3 de los 10 que ya se han establecido. Así que, efectivamente, estamos dentro del Imperio Romano, pero estamos en un momento del periodo del Imperio Romano que es posterior al el imperialismo de los emperadores. O sea, estamos ya en tiempo posterior, ¿vale? Porque vemos que Daniel 2 y Daniel 7 nos están presentando ¿cuántos reinos? 4 reinos. A ver, primer reino que nos mostraba era Babilonia, representado por una cabeza de oro y por un león. Segundo reino era Medo-Persia, representado por brazos de plata y un oso que además se levantaba más de un lado que de otro y llevaba 3 costillas en la boca. ¡Uy, 3 costillas en la boca! Esto es interesante. El gran símbolo de que está devorando, ¿vale? Porque es un imperio devorador. Y es el que conquista de una forma terrible, a sangre. Y cuando nosotros revisamos la historia del imperio medo-persa es terrible, sangrienta, es la época más sangrienta de toda la historia. Después viene el tercer reino, que era el vientre y los muslos de bronce, que era ¿qué imperio? Grecia, que lo identificamos con ¿qué bestia? El leopardo de 4 cabezas, ¿verdad? Bien, muy bien. Y después teníamos las piernas de hierro, que se corresponde con ¿qué imperio? Roma. Y se corresponde con ¿qué? Con la bestia terrible, horrorosa que veíamos ahí. Muy bien. Y este cuerno pequeño que vemos aquí es el que corresponde después del fraccionamiento de Roma. Desplaza a los 3 primeros cuernos, por lo que tiene facilidad para guerrear. Y lo más importante, y quiero que nos detallemos aquí, tenía ojos como los de un hombre, es decir, símbolo de sabiduría y de inteligencia. Tiene un plan estratégico bien pensado. No está regido por una mente humana. Está bajo el gobierno de otro poder superior. Y hay una gran batalla, hemos visto, ¿verdad?, estos días atrás. ¿Dónde se produce la gran batalla? Es una lucha en el cielo. Lo veíamos ayer, ¿verdad? Porque Lucifer y sus ángeles quieren demostrar que la raza humana, la criatura creada, tiene posibilidades de supervivencia sin necesidad de su Dios. Así que este poder tiene una sabiduría y una inteligencia que no es humana, es una sabiduría y una inteligencia superior. Esto lo vamos a ver también mañana. Dice en Daniel 2:44, vamos a ir viendo las 2 profecías o las 2 visiones conjuntamente. En los días de estos reyes, ¿de qué reyes? De estos 4 reyes, ¿verdad? Muy bien. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Bien, aquí pasa algo importante. Fijaos en Daniel 7:9, cómo están correspondidas las 2 visiones. Dice, mientras yo miraba,
fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. ¿Veis la simetría entre Daniel 2 y Daniel 7? Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana púrpura. Su trono llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. El Rey del cielo está estableciendo un reino y Daniel 7 lo está viendo en su trono. Qué interesante. Se trata de una profecía apocalíptica. Una profecía escatológica. Es decir, una profecía que va a ir teniendo un cumplimiento a lo largo del tiempo y va a tener una culminación final. Y esto nos lleva a plantear lo siguiente: no se predice un solo evento o juicio, sino una secuencia total de acontecimientos que comienzan en los días de Daniel y se van a suceder sin interrupción hasta el establecimiento del reino de Dios. Ahora, tengo una pregunta difícil. ¿Cuándo se establece el reino de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues como sé que me vais a preguntar vosotros, yo ahora empiezo preguntando yo. Así llevo la partida ganada. Bien, ¿cuándo se establece el reino de Dios? Porque nos está diciendo, en los días de estos reyes, el Rey del cielo establecerá un reino que nunca jamás será quitado. Así que, ¿cuándo pensáis que se establece ese reino? Cuando la Nueva Jerusalén descienda. Ah, bueno, entonces aquí, a ver. Es esto cuando el Señor Jesús esté bajando para recibir a su pueblo. Ajá. Porque dice hasta el final. Ya. Ajá. A ver si vamos a tener problemas y tenemos que ver el águila otra vez. Y tenemos que retrasar para ver un poco un panorama más amplio. Después de los desastres naturales y las consecuencias. Después de los desastres naturales y las consecuencias. Y si yo dijera que los dos tenéis razón, y si resultara ser que es un problema de paradigmas, y que efectivamente el reino de Dios se establece y el reino de Dios se hereda, vamos a verlo. El término apocalíptico proviene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo. Así que lo que va a hacer ahora mismo una profecía apocalíptica, ¿qué es? Es quitarnos el velo. Poder ver con claridad. Pero ¿qué decíamos? Solamente podremos ver con claridad la profecía si miramos ¿a quién? A Cristo, hermanos. A Cristo. Para entender la profecía tenemos que mirar a Cristo. No podemos perder de vista a Cristo. Si yo espero el reino en el futuro, ¿dónde está Cristo mientras tanto? Es verdad, nosotros vamos a heredar el reino en el futuro, pero se establece con Cristo el reino de la gracia. Cristo está intercediendo por ti, por mí, hoy. Acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia. Ese reino es establecido cuando Jesús viene. Y nosotros, cuando Cristo venga, heredaremos el reino. Y eso es fantástico, hermanos. ¿Veis cómo a veces podríamos entrar en debates unos y otros, pensando y debatiendo, porque estamos viendo desde nuestro ángulo, cuando en realidad, si miramos desde una perspectiva global, podríamos entender que efectivamente, ¿cómo podríamos plantearnos que el reino de la gracia no estuviera establecido ya? ¿A quién me presento yo si Cristo no está en la figura de el Espíritu Santo para mí hoy, en la figura de hombre en el tiempo de los apóstoles? ¿Cómo podríamos nosotros atender a la sirena que nos avisa de que tenemos que estar bien atentos? Hay una sirena que grita y que dice: presta atención,
que estoy pasando. Y además es la sirena de los bomberos, y hemos hablado de fuego, ¿eh? Así que hay que estar atentos. Muy bien, Dios revela los detalles de su amoroso plan para la raza humana a través de las profecías apocalípticas. Y tenemos que ver ese plan. Dios inspiró las profecías a los profetas a través de símbolos para que profundicemos en el conocimiento de su significado. Para que podamos estar cuidando de los detalles. Para que no digamos, esto ya me lo sé, ya no tengo que repasar más. Ayer hablaba con un hermano que me decía, oye, ¿sabes? Desde que lo estoy viendo desde la perspectiva cristocéntrica, me están entrando otra vez las ganas de volver a meterme en profundidad en la Biblia y verlo desde ese ángulo. Claro, la Biblia no dejará de sorprendernos nunca, hermanos. La Biblia presenta una escatología cristológica. O Cristo está en el centro de la profecía, o yo estoy mirando en forma completamente desenfocada. El estudio de los acontecimientos finales debe centrar nuestra atención en el verdadero protagonista de la historia, que es ¿quién? Cristo, hermanos. Cristo. No hay otro protagonista en la historia. No podemos perder de perspectiva a Cristo y el ministerio intercesor que Él está realizando por ti y por mí desde el principio de los tiempos. Él es el centro de la Biblia y además es el centro de la escatología bíblica. Por tanto, Jesús no puede dejar su protagonismo aparcado por un tiempo hasta que... No. Jesús está permanentemente. La profecía lo que me va a permitir es encontrar a Jesús en cada tramo de la historia. Y lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, cómo Jesús se pasea entre las 7 iglesias que simbolizan la iglesia de todos los tiempos. En ningún momento deja de atendernos. Pastor, disculpe, tal vez aclarar el concepto de qué significa escatología para algunos que no comprenden el término. Muy bien, gracias. Digamos que el concepto escatología atiende con el evento final, con ese gran momento culminante de la historia que define la culminación radical y total de toda la historia de la humanidad. Lo que llamaríamos el escatón final, la segunda venida de Jesús. Digamos que ese cumplimiento de la segunda venida de Jesús cumple definitivamente toda la historia. Y a eso le denominamos la ciencia de la escatología. Esa ciencia que va a permitirnos ver a Jesús en las nubes de los cielos y, por supuesto, la glorificación de sus santos. Bien, Marcos capítulo 1 y versículo 15. Fijaos lo que dice Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué reino de Dios es el que se ha acercado? ¿En qué forma se ha acercado el reino de Dios? En la forma de la gracia. Y esto es importante que lo entendamos. Así que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Somos ciudadanos? De acuerdo. ¿Vamos a poseer en el reino? Bien. ¿Poseeremos el reino físicamente? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Hoy nosotros podemos poseer el reino de Dios. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la gracia. ¿Y cómo se puede establecer el reino de la gracia entre los ciudadanos de la ciudad santa? ¿Cómo se establece ese reino? A través del arrepentimiento y del perdón. Así, Ella que iba con la chaqueta que tiene mi pasaporte. Pero no, voy sin pasaporte. ¡Wow! Peligroso, estoy sin pasaporte. ¿Cuál es el pasaporte de un cristiano? ¿El perdón o el arrepentimiento? A ver, ¿cuál es el pasaporte del cristiano? ¿El perdón o el arrepentimiento? A ver, cuando no se oye una voz es porque estamos divididos. ¿Cuál es el pasaporte de un cristiano? ¿El perdón o el arrepentimiento?
El arrepentimiento, el perdón. A ver, ¿cuántos dicen que el pasaporte del cristiano es el perdón? ¿Puedo ver las manos arriba? Bueno, a ver, ¿cuántos creen que el pasaporte del cristiano es el arrepentimiento? Estamos divididos, hermanos. Uy, uy, uy. Estamos metidos en problemas. ¿Cuál es? El pasaporte del cristiano. Venga, los que dicen que es el arrepentimiento necesito que me lo definan con la Biblia en la mano, ¿eh? Porque dice sí, la misma, el Juan dice, porque Dios amó de tal manera el mundo que Él dice perdonó antes, digamos, que nosotros fuéramos perdonados. Romanos 5:8, ¿qué dice? En esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores murió por nosotros. El perdón. Ahora, ¿sabéis por qué preferimos que sea el arrepentimiento antes que el perdón? ¿Pero sabéis por qué lo preferimos? Porque si es el perdón yo tengo que perdonar. Y prefiero antes arrepentirme que perdonar. Más fácil es arrepentirme. Y llego y le digo, Señor, me arrepiento por mis pecados, pero mi hermano es un sinvergüenza. Que se arrepienta. Y así me cuesta más. Yo llego y le digo, tú no te has arrepentido, pero yo sí. Así que yo estoy por encima de ti. Ay, hermanos, en la cruz, Jesús, en los últimos instantes, ¿cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Así que, hermanos, el pasaporte para el cielo, ¿cuál es? El perdón, el arrepentimiento, la fe, las obras de la fe son dones que vienen como consecuencia de ser ciudadanos del reino de los cielos. Cuando yo he recibido la capacidad de perdonar a mi hermano, recibo la capacidad del arrepentimiento. Y solamente podré recibir la capacidad de perdonar a mi hermano en el momento en el que soy capaz de aceptar el perdón de Dios en mi vida. Y aquí es donde está el gran problema. Que dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto no viene del hombre, sino que es cosa de Dios. Reconciliaos hoy con Dios. El primer paso, mis hermanos, para tener los papeles, vosotros que sois emigrantes en esta tierra, qué bien lo entendéis esto, ¿verdad? Tener la documentación que os hace estar aquí en toda regla, ser residentes. Hay unos documentos que son exigibles, si no, estáis ilegales, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito para estar legal como ciudadano de la gracia? Ciudadanos del reino de la gracia, ciudadanos del reino del perdón, ciudadanos del reino del regalo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como documentación para poder recibir nuestro pasaporte? El perdón, hermanos. El perdón. Es el primer paso. En primer lugar, aceptar el perdón que viene de Dios para poder transmitir ese mismo amor a mis hermanos, a mi prójimo. ¡Qué grande! Cuando invertimos el orden, hermanos, cuando yo perdono a mi hermano en mi corazón, independientemente de que mi hermano se arrepienta o no se arrepienta, cuando yo le regalo a mi hermano el perdón, el Espíritu Santo obra en él el fruto consecuente del arrepentimiento. Esa es la grandeza del Evangelio. Tenemos que aprender que Dios nos ha perdonado y tenemos que aprender a perdonar. Pero ¿sabéis una cosa? Aún el perdón es un regalo de Dios. El don para perdonar
es algo que Dios lo va a colocar también en tu corazón. ¿Sabes cuándo? En el momento en el que te reconcilies con Dios. Cristo es tu Salvador personal. Cristo ha muerto por ti. No importa lo que haya pasado en tu vida hasta hoy, Cristo ha muerto por ti. Y Él te dice, no tienes nada que temer. Y yo ya he pagado tu deuda. Ahora mi pregunta, y es una pregunta difícil, y no quiero que la contestéis si no estáis del todo convencidos y convertidos a esa verdad. Sed honestos con vosotros mismos. Cerremos los ojos para que no veamos las manos, pero quiero que seáis sinceros con vuestra respuesta. ¿Cuántos de vosotros creéis de corazón en lo más profundo de vuestro ser que Dios os ha perdonado? Hermanos, esa es la clave. En el momento en el que tú sientas que has sido perdonado por Dios, en ese mismo momento das paso para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra regeneradora en tu vida. Y te instalará el don del arrepentimiento. E instalará en tu corazón el don de la fe. E instalará en tu corazón la capacidad para obedecer y guardar su ley. Y guardarás su ley sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Porque serán obras nacidas del Espíritu Santo dentro de ti. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ay, hermanos, ¿cuántos demonios hay dentro de nuestra vida? ¿Cuántos espíritus inmundos tenemos dentro de nosotros? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida a las que le estamos dando mayor valor que a nuestro Creador? ¿Cuáles son las cosas que están en tu vida ocupando el lugar que solo le corresponde ocupar a Dios? Jesús tiene todo el poder. Se trata de hacer una experiencia profunda con Dios. Se trata de hacer una experiencia auténtica con Dios. A lo largo de la historia iremos viendo hasta el final de los tiempos poderes que se suceden uno tras otro para someter al hombre a la voluntad humana. Y mientras tu vida esté sometida a la voluntad humana, a la tiranía humana, estás comiendo las migajas del Evangelio. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para que puedas experimentar. Pero solo las experimentarás el día que aceptes que Cristo murió por ti, que Cristo es tu Salvador personal y que te regala el perdón. Acepta esa gracia, acepta ese regalo, guárdalo como tu mejor tesoro y a partir de ese instante verás que algo dentro de ti comienza a emanar como una fuente de agua viva
que calma la sed de toda criatura. Porque cualquiera que bebe de este agua ya no vuelve a tener sed jamás. Y cuando bebemos de la fuente del Espíritu Santo de Dios, somos fuentes en las manos de Dios para calmar la sed espiritual de los que nos rodean. Hermanos, somos ciudadanos del reino de la gracia y estamos de viaje a casa. Claro que vamos a poseer la casa. Hemos sido justificados por la gracia y santificados por el poder del Espíritu Santo solo si aceptamos la gracia. Mientras no aceptes la justificación que Jesús te hace, no podrás experimentar la auténtica santificación, que solo puede venir de Dios. Dios santificó el sábado. Fue Dios quien lo santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar para Dios. ¿Quién es el único que puede apartar para Dios? Dios. ¿Quién es el único que puede iniciar en tu vida el proceso de santificación? Dios. Y lo inicia justificándote, diciéndote: te he perdonado, ya está, se acabó, no sufras más, mi perdón es tuyo, ya lo tienes, acéptalo. Y en el momento en el que aceptas el perdón por la gracia, entonces comienza en ti una nueva criatura, una conversión, una nueva creación que ya no está basada en la carne, está basada en el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu en nosotros quien obra el querer, quien obra el hacer, quien pone en nosotros la voluntad de obedecer y el placer de obedecer. En hacer tu voluntad me gozo, dice el salmista. Los mandamientos de Dios no son para llevarnos a Cristo, hermanos. Sí, es verdad. Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero tenemos que saber entender el texto en el contexto. La ley es la que me confirma que estoy en Cristo. En esto sabemos que le amamos. En esto sabemos que le amamos si guardamos sus mandamientos. Es mi termómetro. Me coloco con la ley el termómetro y me doy cuenta si he entendido el amor de Dios. Porque se producen frutos en mi vida, no porque aparento tenerlos. He aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice Jesús. ¿Qué es lo que está entre nosotros del reino de Dios? ¿Qué es lo que está? Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que debería estar entre nosotros del reino de Dios? La gracia. Y para entender la gracia yo tengo que perdonar a mi hermano cuando está pecando contra mí. ¿Y cómo nos cuesta eso? Cuando mi hermano peca contra mí y le tengo que perdonar, yo prefiero arrepentirme antes que perdonarme. Cuando hablamos de que el reino de los cielos está entre nosotros, es porque entre nosotros está la gracia. Y la gracia es el perdón. Jesús le dijo
tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Y aquí tenemos la visión del trono de Dios. Algo maravilloso, hermanos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ascendió al trono de la gracia. Y Él ejerce un ministerio intercesor por nosotros para capacitarnos para vencer, para presentarnos justificados ante su Padre. Apocalipsis 4, 2, 5, 1 y versículos 6 y 7. Fijaos lo que dice tan interesante. Y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. A la derecha del que estaba sentado sobre el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi de pie a un cordero. ¿Quién es el cordero? ¿Y por qué se le llama a Cristo el Cordero de Dios? ¿Qué hacían los hebreos en el antiguo Israel? Sacrificaban un cordero que simbolizaba ¿a quién? ¿Y qué simbolizaba aquel cordero? Venga. El perdón. El perdón. ¿Sabéis? Cuando una vez al año se realizaba el sacrificio del Yom Kippur, ¿sabéis cómo se llamaba el día del Yom Kippur? ¿Qué día era? El día del perdón. Era el día del perdón. Era un juicio perdonador. Hablaremos en estos días del juicio. No os lo perdáis. No voy a deciros en qué día va a ser. Así vendréis. Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. En ese trono de gracia, hermanos, están llegando cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras plegarias. Pero no porque nosotros necesitemos que llamar la atención de Dios porque está en otros menesteres. No se trata de esa cuestión. Se trata que cada vez que yo me pongo de rodillas ante Dios, cada vez que yo escribo mi oración, os decía el otro día que yo tengo por costumbre escribir al menos una oración al día, para que me quede como recuerdo imborrable cómo Dios actuó en mi vida a lo largo de mi viaje. Les puedo asegurar que me hace mucho bien cuando reviso oraciones de hace años. Cuando reviso oraciones que aparentemente no tuvieron respuesta, ¿sabéis? Y cuando miras esas oraciones que escribiste, encuentras en ellas que muchas oraciones Dios no las respondió porque no me convenían. Y otras que no le pedí y que Dios me dio lo que yo necesitaba. Y otras que le pedí y que Dios me lo dio, pero no cuando se lo pedí, sino cuando lo necesitaba. Hermanos, yo os invito a que hagáis esa experiencia. Escribid una oración al día que pueda dejar un registro de cómo ha sido vuestra experiencia ante el trono de la gracia. Porque esas oraciones tuyas están ante el trono de Dios. Y dice que están en una copa de oro. Ay, ¿os acordáis? Ayer cuando hablábamos de los utensilios del templo, en una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. No hay ni una sola de tus oraciones que las haya perdido el cartero celestial.
ninguna de tus oraciones quedará sin respuesta jamás. Aquí, en esta tierra, tú tendrás cumplida respuesta a tu oración. No te va a responder como tú quieres, probablemente. No te va a responder cuando tú quieres, probablemente. Pero Dios te va a demostrar que te da lo que más te conviene, en el momento en el que más necesitas. Acerquémonos, pues, hermanos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordad, de gracia recibisteis, dad de gracia. Espero que el Señor os ayude, que el Señor os guíe. Mañana hablaremos de que puede librarnos. Puntos suspensivos. Y aunque no nos librará, os aseguro que para mañana el Señor tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. No faltes. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor por el mensaje de esta tarde. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver a nuestra izquierda, vamos a ver a nuestra derecha.